Mil mensajes. Hoy estamos con el número 190 y el 190 nos plantea un tema muy profundo, un tema que tendrá tantas respuestas como individuos puedan enfrentarse a ella y tratar y querer contestarla, pero también es una pregunta que debemos hacérnosla muchas veces en nuestras vidas porque nos plantea todo un parámetro de tipo moral, de tipo ético. Y es una pregunta sencilla, pero con todos estos elementos. ¿El bien puede usarse como una estrategia para luchar contra el mal? ¿El bien puede ser estratégico? ¿El bien es una vía para luchar contra el mal? O como los vamos a ver después, inclusive para luchar contra otros posicionamientos del bien. Esta es una pregunta creo que muy interesante, que primero y antes que nada puede ser polémica. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay mucha gente y hay muchos movimientos que piensan que eso del bien y el mal siempre es relativo. Y este relativismo de este posicionamiento entre el bien y el mal realmente va a causar muchos posicionamientos, va a generar muchas actitudes completamente diferentes y que entonces, bueno, nos lleva a preguntarnos, a hacernos esta primera pregunta: ¿qué es el bien para cada uno de nosotros y qué es el mal para cada uno también? Y esto refleja entonces algunas reflexiones que son importantes, muy gruesas en este momento para hacerlas, pero que puede significar: es bueno todo lo que yo apoyo, en todo lo que yo creo como valores, en todo lo que yo he aprendido, en todo lo que yo defiendo, en todo lo que yo siento, eso es lo bueno, y lo que sienten los demás es lo malo. Eso es una pregunta realmente importante que debemos contestarnos antes de cualquier elemento, porque podríamos llegar a que lo bueno es lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo debo hacer, y lo malo es lo que hace otro, especialmente si son posiciones antagónicas. Es decir, si una cosa, si una posición neutraliza por completo a la otra y no se puede llegar a un acuerdo común. Eso es fundamental. Y en eso está enfrentado una parte del mundo, en qué es bueno y qué es malo. Si lo relativizamos, si volvemos relativo todas las respuestas, bueno, esto complica la situación. ¿Por qué? Porque en este mundo multicultural, en este mundo donde hay diferentes planteamientos, en este mundo donde se tiende a la democracia con todo lo que significa, en donde hay algunos elementos que pueden llamarnos la atención en cuanto a esto, entonces nos preguntamos si realmente lo que nosotros defendemos es lo bueno, y es muy importante por lo menos que digamos que es bueno para nosotros y es bueno para nuestro planteamiento, pero que va a plantear también elementos de tipo, para nuestro juicio, muy morales, y es decir, va a detentar quién es la mayoría o quién detenta el poder, y esos parámetros de bien o de mal relativos los va a poner algo que tiene que ver mucho con el poder, con quién ejerce el poder en sus diferentes elementos. Cuando nosotros pensamos que puede haber una realidad más allá de la moral, encontramos, al menos en nuestro esquema, a los elementos de tipo ético, que son mucho más universales, que no cambian con el espacio, no cambian con el tiempo, no cambian con la ciencia, no cambian con la experiencia, y que sin embargo se mantienen muy sólidos. Estos elementos de tipo ético, repito, para la percepción de nosotros, están por encima de los diferentes valores morales y pueden estipular algo más profundo entre el bien y el mal. Más allá de esta polémica de si existe el bien, existe ese bien para todos o existen bienes para determinados grupos de acuerdo a sus intereses y circunstancias, bien interesante, hay que entrenarnos entonces en qué situaciones puede luchar el bien. Si nosotros llegamos a la conclusión que nosotros tenemos lo que es bueno, y lo que es bueno tanto para uno como para el grupo, como para inclusive más grupos más grandes como la sociedad, o inclusive para la humanidad, entonces tenemos que plantearnos una lucha que es básica contra el mal. Y esta lucha, que ha sido
eterna, mientras el ser humano ha pensado y tiene conciencia, existe una lucha entre el bien y el mal. Bueno, si en esta lucha entre el bien y el mal, ¿qué parámetros se van a establecer? Y si inclusive hay que utilizar el mal para combatir el mal, o por el contrario, hay que utilizar el bien para que haga realmente presencia frente al mal. Esto es la pregunta, no hay la respuesta es de cada uno de nosotros, pero es una materia para reflexionar. Pero lo que sí podemos entonces es evaluar algunas estrategias, las más gruesas, que nos permite nuestro pensamiento para luchar contra lo que es mal, lo que nosotros consideramos que es mal, ya sea lo que considera cualquiera de nosotros como individuo, como grupo, como institución. Y entonces aquí están algunas reglas que tengo la aspiración que sean consideradas éticas y no reglas morales. Estas reglas éticas son 2 o 3. El primero es comprender el mal. ¿Por qué surge el mal? Y esto nos lleva al crecimiento de toda una serie de elementos importantísimos que nos ayuden a comprender, por supuesto, bajo nuestra visión, nuestra percepción, que será mejor mientras más lo compartamos y más hayamos llegado a esta visión del bien y del mal, cuando nosotros entendemos y comprendemos por qué existe el mal, por qué existe un mal determinado. Este por qué, al justificar la otra posición y al llegar con todos los elementos de tipo psicológicos, llegar con elementos muy ricos de todo punto de vista, llegar a esto, entonces vamos profundizando. Y al comprender el mal, ya tenemos una visión diferente de él. Es una visión más humana, probablemente mucho más humana, porque comprendemos el por qué el mal aparece, por qué el mal se alimenta, por qué las posiciones que nosotros pensamos y defendemos como las contrarias al bien, por qué crecen, por qué se desarrollan, por qué se alimentan, y esto va a generar un posicionamiento en ventaja contra aquellos que lo ven como el mal y nada más por una posición fundamentalista. Y lo segundo es la acción de practicar el bien. Y esto nos lleva entonces a una visión realmente importante de cómo podemos, y cada uno de nosotros, en cada situación y bajo unas reglas generales, practicar el bien. Y entonces, bueno, aquí llegamos al estudio, al análisis de lo que realmente nosotros podemos considerar como bien. ¿Y qué es? ¿Cuáles son las acciones que nosotros vamos a considerar que son bien? ¿Y cómo le hacemos el bien a la otra parte? Cuando nosotros entendemos y ponemos en acción estas dos simples acciones, como podría ser comprender por qué surge el mal, qué alimenta lo que nosotros consideramos mal, y en otra parte practicamos lo que nosotros consideramos el bien, probablemente sí estemos utilizando el bien como una estrategia para luchar contra el mal. Y esto realmente es lo importante de esta pregunta profunda, difícil, compleja, pero que tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, los criterios de tipo bien o mal en esta eterna lucha del ser humano van a colocarlos otros y nos van a decir y van a pensar por nosotros y van a determinar por nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo. Si cada persona tiene un claro criterio de lo que es bueno y lo que es malo en beneficio a lo que pueda generar en otras personas, en otros colectivos, en otros grupos, entonces tenemos la oportunidad de practicar el bien y de usarlo como una hermosa y buena estrategia para luchar contra lo que es el mal. Para dejarlos en esta pregunta filosófica, compleja, complicada, los dejo con este cuadro de Diana Nassif de Blanco, un hermoso cuadro que quiero que disfruten y busquen inclusive aquí elementos de qué es bueno,
de qué es malo, porque esa claridad interna es la que nos da el pie para sí utilizar, y esa es la posición personal de Roberto de Vries, para sí utilizar el bien como una estrategia contra el mal, con todo lo complejo que esto pueda parecer. Será hasta el próximo mensaje.